Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas turcas. Porque hoy, amigos míos, vamos a desentrañar uno de los momentos más memorables y, por qué no decirlo, explosivos de la televisión. Si lo adivinaron, vamos a hablar del beso que incendió las redes sociales, que hizo vibrar nuestros corazones, y que, sin duda, definió una era del beso de Can Yaman y de Mete Özdemir en Erkenci. Prepárense para un viaje en el tiempo, un recorrido lleno de nostalgia, emoción y por supuesto mucho romance turco. Hoy vamos a analizar a fondo ese beso icónico que nos dejó sin aliento. Vamos a desmenuzar cada detalle, desde el contexto hasta la reacción del público. Vamos a descubrir qué lo hizo tan especial, por qué causó tanta sensación y, lo más importante, vamos a revivir esos momentos mágicos que nos hicieron amar aún más esta serie. Así que abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. Pero antes de sumergirnos de lleno en el análisis, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. Es fundamental. Suscribirse es la manera perfecta de apoyar este proyecto, de asegurar que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos y, sobre todo, de unirse a esta comunidad de apasionados por las novelas turcas. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Es gratis y los mantendrá al tanto de todas las novedades. Ya está, listos para el análisis profundo. Para entender completamente la magnitud de este beso legendario, es crucial retroceder en el tiempo y explorar los orígenes de esta mágica historia, Erkenci, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Esta serie turca, estrenada en 2018, no solo se convirtió en un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó el corazón de audiencias en todo el mundo. La serie es mucho más que una simple historia de amor, es una comedia romántica fresca, llena de encanto y con un guión que atrapa desde el primer minuto. La trama nos presenta a Sanem, una joven soñadora y llena de vida, interpretada por la talentosa Mete Özdemir. Sanem, con su espíritu libre y su deseo de explorar el mundo, se encuentra trabajando en una agencia de publicidad en Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando se ve envuelta en una serie de intrigas laborales, y su destino se cruza con el de Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional y el hijo del dueño de la agencia, interpretado magistralmente por el carismático Can Yaman. La serie está repleta de personajes memorables y secundarios que añaden capas de complejidad a la trama. Tenemos a Leila, la hermana de Sanem, que también trabaja en la agencia y que aporta una dosis de realismo y sentido común a las situaciones. También conocemos a Emre, el hermano de Can, quien al principio parece ser un antagonista, pero que luego revela su lado humano y se convierte en un aliado importante. Y por supuesto, no podemos olvidar a los amigos de Sanem y Can, que forman parte de una gran familia y que siempre están ahí para apoyarlos. Pero sin duda el elemento central de Erkenci es la química innegable y explosiva entre Can Yaman y Mete Özdemir. Desde el primer encuentro, la tensión entre Can y Sanem es palpable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos llenos de ingenio y coqueteo, todo está impregnado de una chispa que atrapa al espectador y lo mantiene pegado a la pantalla. La forma en que Can miraba a Sanem con esa mezcla de admiración, deseo y ternura, era simplemente hipnotizante. Y la forma en que Sanem respondía, con su timidez, su inocencia y su creciente amor, era igualmente encantadora. El romance entre Can y Sanem se va construyendo de manera gradual, con momentos tiernos y emocionantes, con risas y lágrimas, con alegrías y decepciones. Los guionistas supieron jugar con las expectativas del público, creando situaciones que mantenían la tensión y el interés a lo largo de los episodios. Vemos a Can y Sanem compartir momentos íntimos, como conversaciones a la luz de la luna, paseos por la playa, cenas románticas y, por supuesto, numerosos coqueteos y miradas cómplices. La serie no solo se centra en la relación principal, sino que también explora temas como la familia, la amistad, los sueños y la búsqueda de la felicidad. Sanem, con su espíritu soñador y su deseo de encontrar el amor verdadero, representa la esperanza y la ilusión. Can, con su carisma y su atractivo, encarna el ideal romántico. Y juntos nos demuestran que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede superar cualquier obstáculo. Ahora sí, llegamos al momento culminante, el instante que todos esperábamos con ansias del beso. ¿Qué fue lo que hizo que este beso fuera tan especial y que se convirtiera en un fenómeno de masas? Para empezar, el contexto, como mencionamos antes.
La serie había ido construyendo la tensión romántica entre Khan y Sanem durante muchos episodios. Habíamos sido testigos de coqueteos, momentos de cercanía, celos y sobre todo, una larga espera. Los fans, completamente cautivados por la historia, ansiaban ver a Khan y Sanem juntos, y los guionistas, conscientes de esta expectativa, supieron aprovecharla al máximo. La escena del beso fue cuidadosamente diseñada y ejecutada. La iluminación, la música, la dirección, la elección de los ángulos, todo contribuía a crear una atmósfera romántica íntima y al mismo tiempo, llena de tensión. Vemos a Khan y Sanem en un momento de vulnerabilidad, con sus sentimientos a flor de piel. Están a solas en un lugar apartado, y la tensión entre ellos es palpable. Las miradas, los silencios, la cercanía física, todo genera una atmósfera de anticipación y emoción. La música juega un papel fundamental en la escena. La melodía suave y romántica, combinada con la actuación de Khan y Demet, crea una atmósfera mágica que transporta al espectador al mundo de la serie. La música intensifica las emociones y ayuda a construir la tensión dramática. La dirección, por su parte, fue impecable. El director supo capturar la esencia de la relación entre Khan y Sanem, mostrando su amor, su deseo y su vulnerabilidad. Los planos cerrados que enfocan los rostros de los actores transmiten las emociones de manera intensa y directa. Los movimientos de cámara, que se acercan y se alejan, contribuyen a la atmósfera romántica y a la vez dramática. Y luego el beso. Un beso apasionado, lleno de amor, de deseo, de todo lo que los fans habían estado esperando. Un beso que no solo era físico, sino que también representaba la culminación de una historia de amor que había ido creciendo episodio tras episodio. Era la confirmación de que sus sentimientos eran reales, que su conexión era innegable. Un beso que no solo selló el amor entre Khan y Sanem, sino que también marcó un hito en la historia de las novelas turcas. Pero este beso fue mucho más que un simple gesto romántico. Fue un momento de catarsis, tanto para los personajes como para los espectadores. Para Khan y Sanem, el beso representaba la liberación de sus emociones, la aceptación de sus sentimientos y el inicio de una nueva etapa en su relación. Para los espectadores, el beso era la recompensa por su paciencia, su fidelidad y su inversión emocional en la historia. Era la confirmación de que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, como mencionamos, fue fundamental para el éxito de la escena. Se notaba la conexión, la complicidad y la confianza entre ambos actores. Se miraban a los ojos, se tocaban, se reían juntos, y todo esto se transmitía a la pantalla. Los espectadores podían sentir la energía y la pasión que existía entre ellos, y eso hizo que el beso fuera aún más creíble y emocionante. La forma en que Can y Demet interpretaron sus personajes fue clave. Can Yaman, con su mirada intensa, su sonrisa encantadora y su físico imponente, encarnó a la perfección al Can Divit, el fotógrafo aventurero y enamorado. Demet Özdemir, con su dulzura, su inocencia y su talento actoral, supo dar vida a Sanem, la joven soñadora que conquista el corazón de Can. Juntos crearon una pareja inolvidable que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La reacción del público ante el beso fue inmediata y masiva. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con la serie y con el beso se volvieron tendencia mundial. Fans de todas partes del mundo compartían sus reacciones, sus emociones, sus teorías sobre el futuro de la pareja. El beso de Can y Demet se convirtió en un fenómeno viral, un hito en la historia de las novelas turcas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración, de emoción y de alegría. Los fans compartían imágenes del beso, creaban vídeos con música romántica, escribían fanfics y, en general, expresaban su amor y su apoyo a la pareja. El beso se convirtió en el tema de conversación en foros, grupos de Facebook, Twitter e Instagram. Los medios de comunicación también se hicieron eco del fenómeno, y el beso de Can y Demet fue noticia en varios países. ¿Pero por qué este beso causó tanta sensación? Creo que hay varias razones que se combinaron para crear este fenómeno. Primero, como ya dijimos, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir era evidente. Se notaba que se llevaban bien, que disfrutaban trabajando juntos y que se sentían cómodos el uno con el otro. Esta conexión se transmitió a la pantalla y hizo que el romance entre sus personajes fuera aún más creíble y apasionado. Segundo, la serie supo construir la tensión romántica de manera inteligente. Los guionistas fueron dosificando la información,
creando momentos de cercanía y alejamiento, jugando con las expectativas del público. Esto hizo que, cuando el beso finalmente llegó, fuera mucho más impactante y gratificante. La espera, la anticipación y la emoción acumulada durante los episodios previos intensificaron el efecto del beso. Tercero, la escena estaba muy bien rodada y dirigida. La iluminación, la música, la elección de los ángulos, todo contribuía a crear una atmósfera romántica y sensual. Era un beso que invitaba a soñar, a suspirar y a emocionarse. La cuidadosa planificación de la escena, desde la elección de la locación hasta la selección de la música, contribuyó a crear un momento inolvidable. Cuarto, el momento era perfecto. El beso llegó en el momento oportuno de la historia, cuando la relación entre Khan y Sanem estaba en un punto crucial. Fue el momento de la confirmación, de la declaración de amor. El beso selló el destino de Khan y Sanem y marcó un antes y un después en la serie. Y por último, creo que este beso resonó tanto con el público porque representaba algo más que una simple escena romántica. Representaba la esperanza, la ilusión, la búsqueda del amor verdadero. Representaba la posibilidad de encontrar a alguien con quien conectar, con quien compartir la vida, con quien vivir una historia de amor apasionada. El beso transmitió valores como la lealtad, la confianza y el compromiso. La repercusión de este beso fue tal que incluso hoy en día, sigue siendo recordado y comentado. Los fans de Erkenci Kuş y de Can Yaman y de Mehmet Özdemir siguen compartiendo clips de la escena, recordando los momentos más emocionantes de la serie y soñando con el reencuentro de la pareja. El beso se convirtió en un símbolo de la serie, y su impacto se extendió más allá de la pantalla. El beso de Khan y Sanem se convirtió en un momento icónico de la televisión, un ejemplo de cómo una serie de televisión puede conectar con el público a un nivel emocional tan profundo. Es un ejemplo de cómo la química entre los actores, la buena escritura, la dirección y el contexto pueden crear momentos inolvidables que trascienden la pantalla y se quedan en la memoria de las personas. El beso se convirtió en un punto de referencia para otras series y películas románticas. Y no podemos olvidar que este beso, y la serie en general, impulsaron la carrera de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales, protagonizando otras series exitosas y ganando el cariño de millones de fans en todo el mundo. Su éxito es el reflejo del trabajo duro, el talento y la pasión que pusieron en Erkenci Kuş. El éxito de Khan y de Mehmet demostró que las novelas turcas pueden alcanzar audiencias globales. Después del beso, la relación entre Khan y Sanem evolucionó. Tuvieron momentos felices, momentos difíciles, y por supuesto, muchos más besos y escenas románticas que nos hicieron suspirar. La serie siguió cautivando al público, pero la magia inicial del beso, ese momento de sorpresa y emoción, fue algo que siempre recordaremos. El beso sirvió como catalizador para el desarrollo de la historia y la profundización de la relación entre Khan y Sanem. La serie nos regaló muchos otros momentos memorables, como la primera vez que Khan y Sanem se dijeron te amo, o las escenas en las que se defendían mutuamente. Sin embargo, el beso en particular fue el que quedó grabado en la memoria de los fans. La historia de Erkenci Kuş con el beso de Khan y Sanem es un ejemplo de cómo una serie de televisión puede conectar con el público a un nivel emocional tan profundo. Es un ejemplo de cómo la química entre los actores, la buena escritura, la dirección y el contexto pueden crear momentos inolvidables que trascienden la pantalla y se quedan en la memoria de las personas. La serie demostró el poder del romance y la importancia de la conexión humana. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de este análisis? ¿Están de acuerdo con mi interpretación? ¿Cuál es su recuerdo favorito de este beso? ¿Qué les hizo sentir? Me encantaría leer sus comentarios y compartir sus emociones y recuerdos de este momento icónico que marcó un antes y un después en la historia de las novelas turcas. ¿Qué otras escenas o momentos de Erkenci Kuş les conmovieron? ¿Qué personajes secundarios recuerdan con cariño? Compartan sus experiencias, sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos. La idea es crear un espacio donde podamos celebrar el amor, la amistad y la magia de las novelas turcas. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico y lleno de emociones tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer recordar este momento tan especial y compartirlo con ustedes. Me encantaría seguir explorando el mundo de las novelas turcas y compartirlo con ustedes. No olviden dejar sus comentarios, sus me gusta, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas y de Erken Cikus. Ayúdenme a difundir la pasión por estas historias maravillosas. Y por supuesto, no se pierdan los próximos vídeos, porque les traeré más análisis, más curiosidades y más contenido sobre sus series y actores favoritos. Prepárense para más emociones, más risas y más romance. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.